estimados amigos, testigos de Jehová y público general. En esta ocasión quisiera comentar con ustedes un texto bíblico que resulta problemático para los testigos de Jehová. Y este es un texto que nos debe mover a todos a una meditación muy seria. Algunos me vienen a decir que solamente, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, solamente deben participar los que son ungidos. Eso dicen los testigos de Jehová, que solamente los ungidos pueden participar de la cena del Señor comiendo del pan y bebiendo del vino. Este grupo, que queda un remanente hoy en la tierra supuestamente, son los únicos que pueden, como repito, comer del pan y beber del vino. El resto no. El resto de los bautizados, el resto de los cristianos no. Y para esto no faltan algunos pseudo maestros, creyentes supuestamente en la Biblia, que tuercen las escrituras para tratar de reforzar justamente la tesis esta de que solamente 144,000 personas son las llamadas a participar directamente del pan y del vino en la Santa Cena. Y para esto, pues, como repito, estos cristianitos que quieren dársela de sabiondos, tuercen las escrituras para demostrar lo que no se puede por ningún lado, digamos, demostrar. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas 22, 14 al 20, es un pasaje que me saca uno de mis detractores, que me expone uno de mis detractores, para demostrarme que no todos están llamados a tomar de la cena. Estos versos dicen lo siguiente: al fin, cuando llegó la hora, él se reclinó a la mesa y los apóstoles con él. Y acá él pone en negritas la frase los apóstoles. Y les dijo: en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra, porque les digo, no volveré a comerla hasta que quede cumplida en el reino de Dios. Y aceptando una copa, dio gracias y dijo: tomen esta y pásenla del uno al otro entre ustedes. Porque les digo, de ahora en adelante, no volveré a beber del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo: esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera después que hubieron cenado, diciendo él: esta copa significa el nuevo pacto, en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Luego nuestro amigo detractor nos dice: en ese pasaje se nos dan datos importantísimos que nos ayudarán a resolver la duda de nuestro amable lector, o sea, por el que habla. Jesús estaba en este momento con sus 12 apóstoles, con nadie más, y la copa era o significaba la ratificación de un pacto. Pero, ¿de qué pacto estábamos hablando? Veamos entonces que leemos solo unos versos más adelante. Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo mis pruebas. Y yo hago un pacto con ustedes, luego no con otros, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nuestro detractor sigue diciendo: entonces queda claro que dicho pacto se estableció con Jesús y sus 12 apóstoles, que en ese momento estaban con él, y arreglo que nada tenía que ver, por tanto, con el resto de los innumerables seguidores que Jesús tenía, y por lo cual vemos que dicho pacto no implicaba a todos. Luego, los que tenían que seguir haciendo esa memoria de mí solo eran esas 12 apóstoles que habían participado personalmente en el mismo, y no aquellas que estuvieron ausentes en ese momento.
y pacto que se sustanció cuando en el Pentecostés del 33, sobre esos 12 apóstoles, el traidor Judas ya había sido sustituido, fue derramado el Espíritu Santo y pasaron a convertirse en hijos adoptivos del Altísimo y por tanto herederos con Cristo del reino de Dios en calidad de gobernantes. Eso es, como inmortales reyes y sacerdotes. Como vemos pues aquí nuestro amigo y detractor trata de demostrar como de lugar que solamente deben participar de ese pacto, de su cuerpo y su sangre, solamente aquellos que estaban en la mesa con él, o sea, sus apóstoles, y no para toda la humanidad. Pero si ustedes examinan bien este pasaje bíblico, si ese pacto fue realmente instituido para, digamos, para que fuera conmemorado solamente por sus apóstoles, los que estaban con él en ese momento, entonces tenemos que concluir también que Jesús murió solamente por ellos. Y es que si ustedes leen la misma palabra de Dios, ¿no? En el texto de Lucas 22, 14 al 20, ¿no? Dice, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Dice que la sangre de Cristo habría de derramarse o vertirse a favor de ustedes, es decir, a favor de los apóstoles. Me pregunto yo y le pregunto a mi detractor, quien escribe este argumento o quien expone este argumento, ¿acaso Jesús vertió su sangre o dio su sangre solamente a favor de sus apóstoles? Porque si él quiere tomar literalmente el hecho o el pacto de Cristo que se realiza solamente con sus apóstoles, si quiere tomarlo literalmente eso, porque les dice a vosotros, ¿no? Y se dirige a vosotros, decía a los apóstoles, si solamente el pacto es con ellos, porque con ellos él habla a sus apóstoles, a la clase de estos apóstoles ungidos, entonces también debemos concluir que la sangre derramada de Cristo fue solamente a favor de los apóstoles y de nadie más. Qué trágico, estimado amigo, detractor, lo que usted está enseñando. Qué trágico es. Qué desgracia realmente. Qué tragedia. Porque esto significaría que Jesús derramó su sangre solamente por una clase de hombres, la clase ungida, y no para el resto de la humanidad, haciendo con esto que millones de personas se pierdan, puesto que si no son lavados con la sangre de Cristo, no podrán ser salvos. No hay otra forma de recibir el perdón de nuestros pecados, sino por la sangre de Cristo, que si nosotros no hacemos nuestro su sacrificio en la cruz, entonces nuestros pecados jamás serán perdonados. Pero ya vemos nosotros que Jesús mandó a su Hijo, porque tanto amó Dios a quién, a los ungidos, no, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a morir en la cruz por la humanidad, para que la humanidad fuese salva a través de su sacrificio. Pero acá mi detractor, que tiene la mente estrecha, está diciendo que Jesús ha mandado conmemorar su muerte solamente a una clase de individuos, y en este caso a la clase de los ungidos apóstoles, no al resto de la humanidad. Entonces, si es así, el resto de la humanidad simplemente está perdida, está sin salvación. Y no solamente eso, puesto que si ustedes leen Juan 6:54, y lo vamos a leer enseguida, pues la tragedia se hace aún más grande. ¿Qué dice Juan 6:54? Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre,
tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Repito, Juan 6:54. Palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tome nota, pues, estimados amigos, que si uno no come de la carne y bebe de la sangre de Cristo, no resucitará en el día postrero. Por lo tanto, siendo que una gran mayoría de testigos de Jehová, y entre ellos mi amigo el detractor, no participan comiendo de la carne y bebiendo de la sangre de Cristo, lo que les queda simplemente es no resucitar en el día postrero y no tener la vida, puesto que resucitar en el día postrero es también resucitar a la vida eterna. Y esto es grave. Si uno no logra resucitar en el día postrero, simplemente terminará condenado. Y por otro lado, quiero decirles a ustedes que según la teología de los testigos de Jehová, los llamados ungidos no necesitan resucitar en el día postrero, puesto que, según su doctrina, estos mueren, este resto ungido están muriendo hoy en día dentro de su secta, y según su doctrina, estos parten al cielo inmediatamente al morir. Y no van a necesitar pues esperar hasta el día postrero para resucitar. Entonces, ¿a quiénes se podría estar refiriendo a Jesús acá por los que van a resucitar en el día postrero? ¿Acaso pues a los ungidos? No, porque ese resto ungido está muriendo supuestamente, según los testigos, está muriendo y partiendo al cielo inmediatamente para reinar con Cristo. No van a tener que esperar al día postrero para resucitar. Ellos son inmediatamente, supuestamente, transformados y llevados al cielo. Por lo tanto, acá se está refiriendo Jesús no a otros, sino a la grande muchedumbre de los llamados testigos de Jehová. No queda otro grupo. ¿A quiénes se está refiriendo? Si un testigo de Jehová lee esto y se entera de que los ungidos ya se van al cielo inmediatamente al morir, entonces los únicos que podrían resucitar en el día posterior son ellos, los de la grande muchedumbre. Nadie más. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Tendrían que comer de la carne y beber de la sangre de Cristo en el memorial o en la Santa Cena. Pero no lo hacen. No lo hacen, sino que ceden ese privilegio, entre comillas, a la clase de los ungidos. Entonces, se están negando a ellos la posibilidad de resucitar en el día posterior y tener vida eterna. Se están condenando. Están procediendo impíamente, neciamente. Tienen que recapacitar en esto, meditar en lo grave que es no comer de la carne y no beber de la sangre de Cristo. Este pasaje de Juan 6:54, estimados amigos, pone en aprietos a los testigos de Jehová y no saben cómo explicarlo, no saben cómo resolverlo. Simplemente destruye de un porrazo, ¿no?, su teología de las dos clases. Muchas gracias, estimados amigos, por vuestra atención y será hasta la próxima. Literalmente el hecho o el pacto de Cristo que se realiza solamente con sus apóstoles, se quiere tomarlo literalmente eso porque les dice a vosotros, ¿no?, y se dirige a vosotros, decía los apóstoles. Si solamente el pacto es con ellos, porque con ellos él habla a sus apóstoles, a la clase de estos apóstoles ungidos, entonces también debemos concluir que la sangre derramada de Cristo fue solamente a favor de los apóstoles y de nadie más. Qué trágico, estimado amigo detractor, lo que usted está enseñando. Qué trágico es. Qué desgracia realmente. Qué tragedia. Porque esto significaría que Jesús derramó su sangre solamente por una clase de hombres, la clase ungida,
y no para el resto de la humanidad, haciendo con esto que millones de personas se pierdan, puesto que si no son lavados con la sangre de Cristo, no podrán ser salvos. No hay otra forma de recibir el perdón de nuestros pecados, sino por la sangre de Cristo, que si nosotros no hacemos nuestro su sacrificio en la cruz, entonces nuestros pecados jamás serán perdonados. Pero ya vemos nosotros que Jesús mandó a su Hijo, porque tanto amó Dios a quién, a los ungidos, no, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús vino a morir en la cruz por la humanidad, para que la humanidad fuese salva a través de su sacrificio. Pero acá mi detractor, que tiene la mente estrecha, está diciendo que Jesús ha mandado conmemorar su muerte solamente a una clase de individuos, y en este caso a la clase de los ungidos apóstoles, no al resto de la humanidad. Entonces, si es así, el resto de la humanidad simplemente está perdida, está sin salvación. Seguidores que Jesús tenía, y por lo cual vemos que dicho pacto no implicaba a todos. Luego los que tenían que seguir haciendo esa memoria de mí solo eran esas 12 apóstoles que habían participado personalmente en el mismo, y no aquellas que estuvieron ausentes en ese momento. Y pacto que se sustanció cuando en el Pentecostés del 33, sobre esos 12 apóstoles, el traidor Judas ya había sido sustituido, fue derramado el Espíritu Santo y pasaron a convertirse en hijos adoptivos del Altísimo y por tanto herederos con Cristo del reino de Dios en calidad de gobernantes. Eso es, como inmortales reyes y sacerdotes. Como vemos pues aquí, nuestro amigo y detractor trata de demostrar como de lugar que solamente deben participar de ese pacto, de su cuerpo y su sangre, solamente aquellos que estaban en la mesa con él, o sea, sus apóstoles, y no para toda la humanidad. Pero si ustedes examinan bien este pasaje bíblico, si ese pacto fue realmente instituido para, para que fuera conmemorado solamente por sus apóstoles, los que estaban con él en ese momento, entonces tenemos que concluir también que Jesús murió solamente por ellos. Y es que si ustedes leen la misma palabra de Dios, ¿no?, en el texto de Lucas 22, 14 al 20, ¿no?, dice, esta copa significa el nuevo pacto en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Dice que la sangre de Cristo habría de derramarse o vertirse a favor de ustedes, es decir, a favor de los apóstoles. Me pregunto yo, y le pregunto a mi detractor, quien escribe este argumento, o quien expone este argumento, ¿acaso Jesús vertió su sangre, o dio su sangre, solamente a favor de sus apóstoles? Porque si él quiere tomar, cuando llegó la hora, él se reclinó a la mesa y los apóstoles con él. Y acá él pone en negritas la frase de los apóstoles. Y les dijo, en gran manera he deseado comer con ustedes esta Pascua antes que sufra, porque les digo, no volveré a comerla hasta que quede cumplida en el reino de Dios. Y aceptando una copa, dio gracias y dijo, tomen esta y pásenla del uno al otro entre ustedes. Porque les digo, de ahora en adelante, no volveré a beber del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. También tomó un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio a ellos, diciendo, esto significa mi cuerpo que ha de ser dado a favor de ustedes, sigan haciendo esto en memoria de mí. También la copa de la misma manera, después que hubieron cenado,
diciendo él, esta copa significa el nuevo pacto, en virtud de mi sangre que ha de ser derramada a favor de ustedes. Luego nuestro amigo detractor nos dice, en ese pasaje se nos dan datos importantísimos que nos ayudarán a resolver la duda de nuestro amable lector, o sea, por el que habla. Jesús estaba en este momento con sus 12 apóstoles, con nadie más, y la copa era o significaba la ratificación de un pacto. Pero, ¿de qué pacto estábamos hablando? Veamos entonces, ¿qué leemos solo unos versos más adelante? Sin embargo, ustedes son los que con constancia han continuado conmigo mis pruebas. Y yo hago un pacto con ustedes, luego no con otros, así como mi Padre ha hecho un pacto conmigo para un reino, para que coman y beban a mi mesa en mi reino, y se sienten sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Nuestro detractor sigue diciendo, entonces queda claro que dicho pacto se estableció con Jesús y sus 12 apóstoles, que en ese momento estaban con él, y arreglo que nada tenía que ver, por tanto, con el resto de los innumerables estimados amigos, testigos de Jehová y público general. En esta ocasión quisiera comentar con ustedes un texto bíblico que resulta problemático para los testigos de Jehová. Y este es un texto que nos debe mover a todos a una meditación muy seria. Algunos me vienen a decir que solamente, por ejemplo, en cuanto a la cena del Señor, solamente deben participar los que son ungidos. Eso dicen los testigos de Jehová, que solamente los ungidos pueden participar de la cena del Señor, comiendo del pan y bebiendo del vino. Este grupo, que queda un remanente hoy en la tierra supuestamente, son los únicos que pueden, como repito, comer del pan y beber del vino. El resto no. El resto de los bautizados, el resto de los cristianos no. Y para esto nos faltan algunos pseudo maestros, creyentes supuestamente en la Biblia, que tuercen las escrituras para tratar de reforzar justamente la tesis esta de que solamente 144,000 personas son las llamadas a participar directamente del pan y del vino en la Santa Cena. Y para esto, pues, como repito, estos cristianitos que quieren dársela de sabiondos, tuercen las escrituras para demostrar lo que no se puede, por ningún lado, demostrar. Cuando leemos, por ejemplo, Lucas 22, 14 al 20, es un pasaje que me saca uno de mis detractores, que me expone uno de mis detractores, para demostrarme que no todos están llamados a tomar de la cena. Estos versos dicen lo siguiente: al fin, y no solamente eso, puesto que si ustedes leen Juan 6:54, y lo vamos a leer enseguida, pues la tragedia se hace aún más grande. ¿Qué dice Juan 6:54? Esto lo dice el mismo Señor Jesucristo. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Repito, Juan 6:54, palabras de Jesús. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Tome nota, pues, estimados amigos, que si uno no come de la carne y bebe de la sangre de Cristo, no resucitará en el día postrero. Por lo tanto, siendo que una gran mayoría de testigos de Jehová, y entre ellos mi amigo el detractor, no participan
comiendo de la carne y bebiendo de la sangre de Cristo, lo que les queda simplemente es no resucitar en el día postrero y no tener la vida, puesto que resucitar en el día postrero es también resucitar a la vida eterna. Y esto es grave. Si uno no logra resucitar en el día postrero, simplemente terminará condenado. Y por otro lado, quiero decirles a ustedes que según la teología de los testigos de Jehová, los llamados ungidos no necesitan resucitar en el día postrero, puesto que, según su doctrina, estos mueren, este resto ungido están muriendo hoy en día dentro de su secta, y según su doctrina, estos parten al cielo inmediatamente al morir. Y no van a necesitar pues esperar hasta el día postrero para resucitar. Entonces, ¿a quiénes se podría estar refiriendo a Jesús acá por los que van a resucitar en el día postrero? ¿Acaso pues a los ungidos? No, porque ese resto ungido está muriendo supuestamente, según los testigos, está muriendo y partiendo al cielo inmediatamente para reinar con Cristo. No van a tener que esperar al día postrero para resucitar. Ellos son inmediatamente, supuestamente, transformados y llevados al cielo. Por lo tanto, acá se está refiriendo a Jesús